Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de julio del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 59. Evangelio de San Juan, capítulo 6. El capítulo 6 de San Juan, hemos hablado que San Juan es un evangelio singular, un evangelio que tiene unos eventos que no los encontramos en los otros tres evangelios llamados sinópticos. Y, y el evangelio de San Juan, entre otras singularidades, tiene unos encuentros muy particulares que tiene el Señor Jesús con algunos personajes, como vimos esta semana, por ejemplo, con Nicodemo, que era uno de los principales eh, fariseos de las autoridades religiosas. Vemos también un encuentro muy particular que tiene el Señor Jesús con una samaritana. Estos encuentros tienen un mensaje eh, muy completo porque el Señor está rompiendo de alguna manera ciertas barreras, digámoslo, unas barreras religiosas o teológicas, otras que son culturales y sociales, por ejemplo, con el tema de la samaritana, donde de años atrás, unos 5 siglos atrás, tal vez 6, los judíos y los samaritanos tenían o siempre tuvieron una rivalidad. Sabemos porque los samaritanos eran, digamos, la capital de aquel reino que se había dividido después de Salomón, y los judíos consideraban que los samaritanos no eran judíos puros, sino que era, pues, y era cierto, o sea, era una mezcla de pueblos que los asirios mezclaron, pero los samaritanos consideraban que ellos también eran hijos del pacto, y bueno, siempre hubo esta rivalidad. Así que ese encuentro que el Señor tiene con la samaritana, además de que no solo era una mujer samaritana, o sea, ahí ya había una diferencia eh, cultural, pero también era una mujer, y era una mujer que de alguna manera su reputación era cuestionada. Em, entonces vemos cómo el Señor va más allá de esas barreras culturales, sociales, históricas. Ahí también hay unas barreras históricas, y tiene unas interlocuciones muy particulares con estos personajes. El capítulo 6 es un capítulo muy singular, donde se nos muestra, les recuerdo que el Evangelio de San Juan, lo que los otros evangelistas llaman milagros, prodigios, también lo llaman así. El Evangelio de San Juan lo llama como señales o signos. Y en el capítulo 6, según la descripción de Juan, va a darse la tercera señal que Juan, así lo menciona el Señor, y es el milagro de la alimentación de aquellas miles de personas, ¿sí? Sabemos que por lo menos hubo dos milagros diferentes de alimentación de estas personas. Una se menciona que fueron 5.000 hombres, sin mencionar hombres y mujeres; otro menciona que eran 4.000. Mencionan épocas diferentes, unos era una época seguramente primavera, el otro milagro era una época por lo menos que podría ser otoño. Bueno, tiene diferencias para que se evidencie que fueron por lo menos dos milagros de este tipo. Pero Juan le da digámoslo así, un plus, y es el evento posterior y la interacción que tiene el Señor con aquellos que vivenciaron este milagro. Bueno, si hiciéramos una encuesta real,
¿sí? Digo real es no tomar solo una muestra de la población, sino si tomáramos el 100% de la población y donde en esa encuesta pudiésemos establecer las necesidades que la gente priorizara, ¿sí? O sea, que nos dijeran en esa encuesta cuáles son sus principales necesidades. Podría asegurar que las principales necesidades que la gente cree que tiene son necesidades materiales, ¿sí? Comer, el comer, el vestir, el techo, ¿sí? Hay algo en el ser humano y es que el ser humano tiene un apego hacia lo físico, hacia lo material, y el ser humano cree que su gran necesidad es esa, comer, beber, vestirse, tener, ¿sí? Em, y pues esa ha sido como la preocupación y el afán que ha tenido el ser humano a través de la historia, ¿sí? Obviamente en todo esto hay un tema de instinto, de supervivencia, pero esa es la necesidad que el ser humano más procura suplir, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué voy a tener? De hecho, el Señor Jesús advierte en sus discursos, cuando hablaba, por ejemplo, del afán y la ansiedad, decía, pues no se afane por eso. Mire que, por ejemplo, las aves de los cielos no trabajan, digámoslo así, no hilan, pero no les falta el alimento. Los lirios de los campos es una flor, el lirio, y dice, ni Salomón con toda su gloria se vistió con la hermosura de los lirios. ¿Cuánto más tendrá cuidado de vosotros el Padre del cielo? ¿Sí? Pero entonces hay una preocupación, un afán, una orientación a suplir sobre todas las cosas estas necesidades materiales, físicas. Otros que van un poquito más allá, tienen y creen y experimentan que tienen otras necesidades un poco más profundas, como las intelectuales y las emocionales. Entonces alimentan su alma con el estudio, procuran tener mejores, digámoslo, emociones, ¿sí? Tratan de desarrollar una inteligencia emocional, entonces procuran buscar herramientas que les ayuden a tener mejores relaciones con las demás personas, con ellas mismas, a mejorar sus capacidades de comunicación, a tener un entorno mejor, ¿sí? Esto implica otro tipo de esfuerzo, otro tipo de trabajo, otra priorización de los valores y de la vida. Y hay otros que se reducen mucho más a aquellos que han decidido pues procurar alimentar su espíritu y tener una relación buena, profunda, permanente con el Señor, ¿sí? Entonces, si lo hiciéramos, pues, creo yo que no me equivocaría, pues obviamente la gran mayoría de los seres humanos están enfocados en esa necesidad física y material. Tanto así, que muchos que procuran alimentar su alma, el fin último de procurar estudiar, capacitarse, mejorar sus capacidades de comunicación, sus capacidades relacionales, el fin último muchas veces termina siendo la parte material y económica. Tanto así que muchos muchachos que están explorando su tema vocacional, qué van a estudiar, qué van a hacer, muchas veces esa decisión está supeditada al beneficio económico, ¿sí? Entonces, imagínense, estamos pensando qué vamos a estudiar, qué profesión vamos a ejercer, em, qué habilidades tengo y qué habilidades voy no sé, a perfeccionar, a mejorar, a pulir, pero siempre o la mayoría de las veces está enfocado al beneficio económico. Y es más, que es más triste y más contradictorio. Muchas veces aquellos que se acercan y procuran cultivar una vida espiritual también están buscando como fin último mejorar su parte material y económica, ¿sí? Seguro que si el Señor dijera siempre, venid en pos de mí y estaréis pobres toda la vida, yo creo que ahí sí que se reduciría aquellos que han querido seguir al Señor, ¿sí? Porque tristemente, pues se supedita el bienestar a lo que se tiene, no a lo que se es, no necesariamente tampoco a lo que se hace, ¿sí? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque
entre el capítulo 4 y 6, en la conversación que tiene el Señor Jesús con la samaritana va por una necesidad aparentemente física, pero en la interacción que tiene el Señor con ella, le hace ver y entender que su necesidad es espiritual, pero también emocional, ¿sí? Que ella tiene un vacío. Bueno, hay una interpretación muy, muy, muy buena que me parece que donde discute que la situación de la samaritana es netamente espiritual y que esos cinco maridos, porque la palabra también se podría eh, definir como señores, se refiere a ídolos que la señora tenía. Tiene un soporte bíblico muy interesante, no es descabellado, y que esta interacción es en un tema espiritual. Ella es idólatra, tiene cinco dioses, o ha tenido cinco dioses y ninguno satisface su necesidad. Y la otra, que es lo que vemos, pues vagamente, o más bien sencillamente en la traducción, es que tenía cinco maridos, cualquiera que sea la interpretación, había un vacío, sea emocional, sea em, sentimental o sea espiritual. Y el Señor se le presenta como el proveedor de esa necesidad. Aquí en el capítulo 6 el Señor alimenta a estas personas. Ahora, ellos seguramente iban por el discurso, porque aliviaba el alma, pero cuando ven que son saciados de pan, pues eso a veces lastimosamente genera en nosotros ciertos intereses, ¿sí? Tendemos a ser interesados, tendemos a enfocarnos, porque siendo nosotros esencialmente espíritu, ¿sí? Porque así fuimos creados esencialmente espíritu con alma y cuerpo, pues lastimosamente le pasamos a dar más prioridad al cuerpo, ¿sí? Entonces, como que todo lo que nos genere un beneficio material, físico, placentero, pues llama nuestra atención y como que de alguna manera nos fideliza. Y pues estos hombres y mujeres son saciados. Dice que comieron de tal manera que hasta sobró comida, pues obviamente dicen o identifican que ahí hay algo que les puede en verdad interesar. Y el Señor Jesús, cuando ellos lo vuelven a encontrar, dice que incluso atraviesan el lago de la Galilea buscándolo. Pues el Señor Jesús, que conoce las cosas, los confronta y empieza a darles un discurso que creo que es de los más controvertidos que tiene los evangelios del Señor, ¿sí? Porque, porque los confronta, ustedes dicen, y les va a decir algunas palabras que les van a ser molestas y que los va a hacer incluso apartar a algunos. Dicen en el versículo 26: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron, ¿sí? O sea, ustedes más que por el creer me están buscando porque pues suplieron una necesidad material. Y en el versículo 26 les dice, perdón, en el 27 les dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, mm, lo que les decía ahora, ¿en qué enfocamos todo nuestro esfuerzo? ¿Sí? ¿En qué enfocamos? Solo piense en las 24 horas del día. Ahí están las prioridades. ¿En qué está enfocando las 24 horas de su día? ¿Sí? Eh, y todo el esfuerzo hacia dónde lo estamos enfocando. Y siendo realistas, humildes, pues estamos enfocando la mayoría del esfuerzo en satisfacer el cuerpo, ¿sí? En satisfacer lo material, en tener, ¿sí? Casi bueno, les decía, otros también invierten gran parte del tiempo en satisfacer el alma, en estudiar, en capacitarse, en aprender, en crecer. Y otros, como les mencioné, pues dedican también algo a alimentar el espíritu. Entonces el Señor que les está diciendo, trabajen, hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que, como dice el mismo Pablo, el que no trabaje, que no coma. Y el Señor dijo, hay que esforzarse, hay que ser valientes, pero dice, no trabajen solo
por la comida que perece, trabajen por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, el tema se les va complicando y ellos le dicen, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sí? Él les está hablando algo así como, trabajen para Dios, sí, trabajen para el Señor, trabajen por por la comida que permanece eternamente. Y ellos le preguntan seguramente con sana intención, bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entendieron de que no solo pueden enfocar la mayoría de su tiempo, de sus esfuerzos en la comida que perece, porque eh, es cierto, ¿a dónde va a parar la comida? ¿Y cuánto afán por comer? Nosotros somos de una cultura centrada en la gastronomía. Me imagino que muchas, pero nosotros todos lo supeditamos a la comida. Cualquier actividad que vamos a hacer es comida. Vamos a hacer esta actividad, ¿y qué vamos a comer? Vamos a ir a tal parte, ¿y qué vamos a comer? Es una cultura que está centrada en la alimentación. Y la alimentación de verdad, primero, pues saben que la exageración de la alimentación nos causa daño o una mala alimentación, pero es como una idealización a la alimentación. Pero ¿a dónde va a dar la alimentación? ¿Cuánto de verdad de lo que comemos lo aprovecha nuestro cuerpo? ¿Cuánto de verdad de lo que comemos y perdemos o invertimos tanto tiempo en lo que comemos aprovecha nuestro cuerpo? ¿Y cuánto simplemente se desecha? Entonces imagínense uno trabaja y trabaja y trabaja por comer y comer cuando ni siquiera el cuerpo se está nutriendo, cuando ni siquiera el cuerpo está sacando la energía necesaria, sino que simplemente toma un poquito y la gran mayoría lo desecha. Y por eso el Señor les dice, no, hay que trabajar es por la vida eterna, porque todo lo que usted haga para la vida eterna permanece, pero todo lo que hagamos aquí y ahora va a perecer. Dice entonces el versículo 29 les dijo, esta es la obra de Dios. Póngale cuidado a la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les dio una respuesta clara y contundente. Bueno, ¿quieren trabajar por la eternidad? ¿Quieren trabajar por lo que permanece? Crean. Empecemos por creer, pero creer en qué o en quién. Crean en Jesucristo, que fue enviado como provisión del Padre para nosotros. Eso es lo que les está diciendo. O sea, tu trabajo debería enfocarse principalmente, o sea, si usted quiere trabajar para la vida eterna, trabaje en su fe, ¿sí? Trabaje en el creer, trabaje en el confiar, trabaje en el conocer, trabaje en relacionarse con el que el Padre envió. Ese es su trabajo. Si usted quiere trabajar por la vida eterna, entonces, esfuércese en escudriñar. Juan 5:39, uno de mis versículos favoritos, escudriñe las escrituras para ver el testimonio que en ellas hay de Jesucristo. Busque al Señor en oración, alabe al Señor, interactúe con el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, en el versículo em, 30, les dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bueno, entonces ellos, pues muy expertos en la historia y en el Antiguo Testamento, le dicen, pues bueno, ¿qué señal nos da? Listo, está bien. Hay que creer en usted. Ok. Pero entonces para creer, como le decía Tomás, para creer, pues necesitamos ver. Entonces le dice el 30, ¿qué haces para que veamos y creamos? Eso no es fe. ¿Sí pillan? La fe es, como dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo necesito ver una señal para creer, eso ya no es fe. ¿Sí? Y esto se trata de fe. O sea, estos están digamos, tomando la postura contraria a la fe. Ver para creer. No, la fe es creer para ver, que es muy diferente. Entonces, él le dice, bueno, nuestros padres tuvieron una señal. Y esa señal fue que descendió maná del cielo. Maná, le recuerdo, era ese alimento que descendía cada mañana en el desierto como un rocío. Maná quiere decir simplemente, ¿qué es eso? Porque cuando ellos vieron el maná, una cosa que caía del cielo,
que no era lluvia, que no era nieve, que era como una sustancia que tenía un sabor como dulzón que les alimentaba. Ellos dijeron, ¿qué es eso? Y así se quedó. Ese es el nombre maná. La palabra quiere decir, o sea, maná no quiere decir pan, maná quiere decir, ¿qué es eso? Eso fue lo que ellos dijeron. Entonces, ahora, ¿qué fue el maná? El maná fue un alimento milagroso. Era un alimento que tenía todos los nutrientes necesarios. Tal vez era la misma cosa todos los días, pero era nutritivo, que en últimas, ¿cuál es el alimento? Nosotros todo lo volvimos un placer, tristemente. ¿Sí? Pero la idea de comer era para vivir, para nutrirse, para tener energía, para tener fuerza, sino que ¿cómo les podría decir? En la carnalidad del ser humano hicimos de las necesidades un placer. Vestir era una necesidad de protegerse del sol, de la lluvia, de factores externos, pero ahora vestir es un placer, porque ya no nos podemos poner cualquier cosa, sino que tiene que verse linda y tiene que generar placer. Es una cosa muy, muy contraria a la naturaleza con la cual nosotros fuimos creados. Hicimos de las necesidades fundamentales placeres, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve un placer, por eso nunca se sacia, por eso nunca comer es suficiente, nunca vestir es suficiente, porque queremos más, porque como no satisface una necesidad fundamental, sino una necesidad inventada, porque comer debería ser simplemente disfrutar un alimento, pero que me alimente, no que me genere sensaciones. Y por eso este mercadeo tan triste de la comida que ahora no, la gente no come, sino que quiere tener experiencias, ¿sí ven? Entonces, el Señor les está diciendo, bueno, ustedes ya tuvieron, bueno, ellos le preguntan, Nuestros padres tuvieron este maná, bueno, esta señal, ¿cuál es la tuya?" Y él les dijo, pues no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre eh, es el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, bueno, danos siempre este pan. O sea, si el Padre es el que da este pan que sacia, danos este pan. Y él les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan que esa fue la misma conversación que tuvo con la samaritana respecto al agua? En el capítulo 4 él dice en el verso 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer que le dijo, bueno, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué les está diciendo acá? Yo soy el pan, o sea, soy el agua viva, pero también soy el pan de vida, el que el Padre ha concedido. Dice, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos acciones que nos demanda el Señor para experimentar la plenitud y la provisión que Él nos da. Venir a Él y creer en Él. Venir a Él implica no tener hambre jamás. Y venir perdón, y tener sed y creer en el perdón y creer en él implica no tener sed. Entonces empieza esta conversación con ellos y, y él dice el versículo 36, pero os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. ¿Se acuerdan que ellos les están pidiendo una señal? Le están pidiendo ver para creer, le están pidiendo que, bueno, como si creer es lo que les permite a ellos trabajar para la eternidad, ¿sí? Porque ellos le dijeron, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué obra de Dios hacemos? Crean. Ah, bueno, pero es que para creer necesitamos ver. Él les dice, pues soy yo, ya me están viendo. Entonces él les dice, y si creen, obviamente no tendrán sed, entonces vengan a mí porque yo soy el pan del cielo y no tendrán hambre. Entonces, em, dice más adelante, pues ustedes ya les he dicho que aunque me vean, no creen porque aún viendo, no todos iban a creer. Y ya viene otro planteamiento un poco más complejo donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 44 y 45.
Solo lo voy a leer, no quiero detallarlo, pero me parecen dos versículos muy particulares. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Algo así como que la fe definitivamente sí es un principio del Señor. Y la fe está en el Señor y la medida de fe que tenemos para acercarnos a Él proviene del mismo. Dice entonces, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero este pan, que soy yo, que desciende del cielo para que aquel que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y bueno, luego viene una disertación del Señor, donde pues lo entendemos luego por el símbolo de la comunión de los elementos del pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Ya aquí hay una alusión directa a ese acto litúrgico de celebración de gratitud, lo que se conoce como la Eucaristía, que Eucaristía es acción de gracias y es pues tener presente que el cuerpo y la sangre del Señor fue la provisión para que yo no tenga hambre jamás y para que yo no tenga sed jamás y que Él es el que suple todas mis necesidades. Ahora, lo material. Entonces, ¿qué hacer si definitivamente tenemos necesidades materiales? Techo, abrigo, vestido, alimento. Eh, lo dice la Biblia. Procurad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No quiere decir que no trabaje, no quiere decir que no haga mis labores. Quiere decir que todo lo que yo haga, que todo lo que yo soy, lo sujete, lo supedite a esto, al creer. Pues que todo lo que yo emprenda lo haga al creer. ¿Y qué es el creer que él dijo? El que es trabajar por la obra del Señor, es creer que en todo yo ponga fe, que si yo voy a hacer mis labores en mi empresa, como trabajador, como emprendedor, yo lo voy a hacer en la fe, como dice Gálatas 2:20, del Hijo de Dios. Voy a actuar en fe y por fe. Y actuar en fe y por fe tiene que ver con actuar en la obediencia a los principios eternos, ¿sí? Los principios que están en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los principios? Bueno, partamos de los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos. Yo tengo que esforzarme en cumplir esos 10 mandamientos. Entonces, yo voy a trabajar, pero en mi trabajo el Señor será lo primero. O sea, que todo lo que yo haga lo voy a hacer primero para Él. En el trabajo no voy a tener otra prioridad que todo lo que yo haga lo voy a hacer porque Él me está viendo, porque quiero agradarlo, porque quiero glorificarlo. Y de ahí en adelante todo lo que yo hago lo voy a hacer supeditado a esto. Voy a honrar al Señor con mis talentos, voy a honrar al Señor con mis bienes, voy a honrar al Señor con mi tiempo. Eso es trabajar por el pan eterno, ¿sí? O sea que todo lo que yo hago diariamente lo voy a supeditar a que sé que Él me está mirando, que Él está conmigo, que Él me dará la fuerza. Y es que solo piensen, por eso es un hábito muy sano, aun cuando usted tiene delante de sí sus alimentos. Agradece, agradece porque los alimentos llegaron ahí. Si uno supiera todo lo que ocurre para que un alimento llegue ahí y no solo que llegue a la mesa, que usted lo pueda tomar, que de verdad le alimente, que de verdad le nutra. Hasta ese pequeño detalle de bendecir y tomar con acción de gracias cada alimento que llega a nuestra boca, ¿sí? Entonces, ese caminar, ese venir a mí y ese creer en mí nos va a permitir a nosotros sujetarlo todo a Él y vamos a vivir plenos y saciados. Pero si todo lo limitamos a lo que consideramos una necesidad fundamental, siempre tendremos sed y siempre tendremos hambre que nunca será saciada, que no será saciada ni con más dinero, que no será saciada ni con más relaciones, que no será saciada ni con más estudio,
que no será saciada ni con más vestidos, ni con más casas, ni con más nada, porque es algo que tiene, como decía Blas Pascal, ese bendito vacío tiene forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Por eso él dijo, vengan a mí, que yo puedo suplir todas sus necesidades. Y con esa certeza, Padre, en esta mañana oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, creyendo que tus palabras son verdad, creyendo, Señor, que tú tienes en tus manos todo lo que nosotros necesitamos. No es fácil, Señor. Tú sabes que luchamos con nuestro entorno, luchamos, Señor, con lo que nos ha condicionado toda la vida. Pero hoy te pedimos que nos des la medida de fe para creer y que nos des la medida de fe para venir ante ti, Señor. Y que nos permitas que todo lo que hagamos hoy, nuestras labores, nuestras responsabilidades, las sujetemos a la fe. Pablo lo dijo así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Enséñame a vivir en ti, enséñame a vivir en esa fe que tú me concedes. Danos tu bendición, Señor. Una sola palabra tuya nos puede sanar, una sola palabra tuya nos puede liberar. Una sola palabra tuya, Señor, puede hacerte nuevo. Nos entregamos a ti, Señor, y sujetamos nuestra voluntad a tu nombre, dándote gracias por escucharnos y concedernos este nuevo día de vida. En el nombre de Jesús. Amén.